reflexiona sobre el lugar de la pintura creando otro espacio ilusorio que semeja desintegrar visualmente el arquitectónico. Asume la luz como estrategia pictórica y rompe con muchos moldes. Cuando citamos sus creaciones, más que hablar de pintura, lo hacemos de superficies que ayudan a generar otras. Un metalenguaje capaz de establecer relaciones entre imágenes. Hoy nos acompaña el artista de Lalín, Álvaro Negro. Bienvenido a Espacio de Arte, Álvaro. Muchas gracias. Empezamos con un cuestionario breve para saber datos biográficos. Mirada pensativa, trabajo reflexivo, muy pensado, muy pausado. Así vemos tu obra. ¿Define tu personalidad? Pues creo que se adapta un poco a la descripción que acabas de hacer. Quiero decir, soy una persona que le gustan los procesos lentos en el sentido de que me gusta que las cosas se sedimenten. Siempre tienes ideas que en un primer día pueden parecer como buenas, pero después siempre necesitas un proceso en el cual esa idea evoluciona y llega al lugar en donde se transforma y llegas al mismo sitio pero de una manera diferente, digámoslo así. Entonces sí que me gustan, digamos, esos procesos así de sedimentación de las ideas y en general en la vida me muevo con ese tempo, digámoslo así. Has escuchado los sonidos del bosque. ¿Cuál especial? ¿Qué te dicen? ¿Qué te sugieren? El sonido es tiempo para mí. O sea, una vez que entras en el ritmo del lugar en donde estás, el sonido te da ese tempo en donde, digamos, te da la cadencia de la imagen, por ejemplo, cuando estás grabando o cuando estás haciendo una fotografía. Entonces, una vez que llegas a un lugar, necesitas, digamos, de entrar en esos sonidos para poder entrar en el espacio. Para evadirte de la creación, ¿con qué desconectas? Pues como cualquier otra persona normal, cosas, dar un paseo, no sé, ver una película, lo que cualquier otra persona. Y hablando de películas, ¿alguna mítica o un director especial? Hombre, podría señalar a muchos, pero quizá Wim Wenders, el director alemán, y Su cielo sobre Berlín, fue una película que me marcó y sobre la que trabajé cuando estuve viviendo en esta ciudad. O sea ¿Qué no perdonas de los demás? Pues no sé, a nadie le gusta que le traicionen, imagino. Y antes que has aludido a que has estado viviendo fuera y en varios países, ¿no? ¿Dónde te establecerías de manera definitiva? Pues de manera definitiva. Buena pregunta. Quizá Berlín fue una ciudad que iba mucho con mi tempo, hablábamos antes de eso, porque tiene, digamos, las virtudes de una gran ciudad a nivel cultural y de oferta, y sin embargo tiene esa cadencia un poco de sitio pequeño, o sea, de un lugar que permite, digamos, expandirse. No es una ciudad que te atrapa, por ejemplo, como Londres, donde también he vivido, y que es una ciudad mucho más veloz, mucho más radical en ese sentido. ¿Un museo que te impactase y al que quieras volver? O sea, habría muchos que me han gustado, tanto por su colección como por su arquitectura, pero quizá uno que me impresionó fue el de Peter Zumthor. Es un museo que en sí, la pieza arquitectónica es una maravilla y luego las colecciones, cómo montan las exposiciones, incluso pues es un museo que especialmente, incluso por internet, a veces entro para ver qué se está haciendo y bueno, Peter Zumthor es, digamos, el arquitecto que más admiro. Nosotros admiramos tu obra y vamos a pasar a analizarla. Viendo la evolución de toda tu trayectoria, vemos que el cuadro poco a poco se te ha ido quedando pequeño, en el sentido de que se ha expandido esa pintura por la pared y la propia arquitectura. Sí, porque al final el cuadro no deja de ser una especie de activador espacial. Entonces, desde un principio, para mí el cuadro siempre estaba en relación a la arquitectura o al espacio. Entonces, digamos que un cuadro que no tiene en cuenta, digamos, un cuadro mal iluminado, por decirlo así, un cuadro mal situado, no se activa, porque al final hay una temporalidad en la mirada a la hora de ver un cuadro y se tienen que dar las condiciones para que las escalas de relación,
lo que acabo de hablar de la iluminación, hagan que entre el espectador y la pintura se produzca, digamos, una relación adecuada, se pueda producir, digamos, una cierta emoción. Yo creo que esa relación la produjiste cuando ya tu pintura comulga, se adentra en el vídeo. En este proyecto, en Monteagudo, en la naturaleza está So. Sí, efectivamente. Digamos que son procesos que para mí son naturales en el sentido de desde que empiezo a utilizar la cámara de vídeo, que fue como años antes, y la voy alternando con la pintura, y digamos que esa alternancia hace que poquito a poco el lenguaje de uno interactúe con el otro y viceversa, ¿no? Y podríamos decir que sí, que en Monteagudo se produce, digamos, el proyecto en donde yo empleo más tiempo y en donde, digamos, tengo la oportunidad de trabajar de una manera, digamos, más profunda, ¿no? 2 años ha llevado el proyecto comulgando con un gran escultor, Ulrich Ruckien. ¿Cómo surge la idea de estos encuentros con la naturaleza y este lugar en concreto? Pues tiene que ver, digamos, con una cuestión que yo diría que es casi antropológica, ¿no? O sea, nosotros vivimos aquí en Galicia, estamos rodeados de restos megalíticos, de rituales ancestrales que aún celebramos hoy, nuestros cruceiros, nuestras capillas, y digamos que ves que hay una interacción entre paisaje y paisanaje, en donde el ritual ancestral aún convive de una manera muy natural en nuestra contemporaneidad. Y me di cuenta, estando en este lugar, que las esculturas de Ruckien, abstractas, contemporáneas, se integraban de una manera muy coherente en este entorno, y que ese paisanaje convivía de una manera muy coherente con esas esculturas contemporáneas. Entonces, a partir de ahí surgió una curiosidad por el propio lugar en sí y ver qué podría, digamos, darme, ¿no? Entonces, digamos que hago una especie de análisis formal con unas primeras visitas con la cámara, y empiezo a encontrar, digamos, una especie de temporalidad y de formalismo en la imagen que me empieza a interesar y que poquito a poco va derivando hacia lo que fue el resultado final en la exposición en el Palesco, ¿no? Pero bueno, digamos que el proyecto en sí exigía, digamos, de esa dilatación temporal, porque iba a filmar con cierta frecuencia, y los capítulos, que digamos cada capítulo fue derivando en una de las pantallas de las 7 que derivaron en la instalación final, pues me interesaba que hubiera esos mismos encuadres, o digamos esas mismas esculturas en diferentes, digamos, estados fenomenológicos. Pues hay una nevada, hay el deshielo. Nos recuerda un poquito la sucesión impresionista de las estaciones. Sí, tiene algo de eso en el fondo, pero más allá de en sí de los efectos de luz, o que vamos, que los busco, no es que, digamos que me interesaba ese aspecto fenomenológico de cómo la temporalidad y un elemento tan estático puede al final, con la instalación correcta, crear una idea de presencia en la imagen. Ver la penumbra, también luces y sombras, esto también lo has conseguido, yo creo que de manera plena en ese proyecto de un molino tuyo, que no sé lo que se ha cocido en ese molino, pero sí que lo has intervenido de manera total. Es que al final estamos constituidos por cuestiones que están, digamos, incluso ocultas para nosotros. Pero supongo que cuando vas cumpliendo años es más fácil reencontrarte digamos, con tu propio origen, porque es como si fuera un tiempo cíclico, en donde según envejecemos parece que volvemos hacia una cierta memoria que estaba escondida. Y este lugar, que es en donde yo jugaba de pequeño, donde mi familia trabajaba, mis abuelos, de repente ahora era un espacio vacío, y de repente lo vi con otros ojos, y de repente me di cuenta que estaba haciendo una serie que podría ser un buen experimento exponerla allí. Entonces, digamos que llevé allí una vez un cuadro, dije, uy, esto es interesante. Entonces llevé la serie entera de Penumbrosos, y se adaptó a la arquitectura de una manera como que parecía que incluso hubieran sido creados para este espacio. Y fue la excusa, digamos, un poco para reactivar la memoria de ese lugar, que para mí, pues obviamente también tenía connotaciones biográficas y personales, ¿no? O la memoria de tus orígenes, unos orígenes en la pintura, unos recuerdos como estas fantásticas piezas que se expanden por el suelo, que son óleos sobre aluminio y posteriormente derivan con el uso del espejo. Sí, digamos que ahí está una fase más experimental donde estás, digamos, que analizando
todos los elementos, digamos, del alfabeto pictórico, y el soporte es uno de ellos, o sea, las mismas técnicas aplicadas sobre diferentes soportes, esa expansión arquitectónica de la que estuvimos hablando. Bueno, son constantes que se han ido repitiendo a lo largo de mi trayectoria, y en estas piezas en concreto lo que me interesaba de los espejos es esa especie de piel transparente que dejaba, digamos, flotando la pintura en una especie de perfil invisible y que introducía pues, tanto el espectador como el espacio circundante pues, en la propia obra. Una persona que ha seguido tu trayectoria desde prácticamente el comienzo es uno de los mejores críticos de este país, David Barro. Bueno, pídenme un retrato de Álvaro Negro para unha sección que se chama Claroscuro. Penso que non hai nada máis axeitado para describir o seu traballo que precisamente esa incidencia da luz sobre as cosas, non? Bueno, penso que Álvaro Negro é seguramente o artista máis sólido da súa xeración, por varias razóns. Penso que ha conseguido seguir dunha maneira moi continuada cun proxecto propio, un proxecto moi reflexivo, unha idea sobre a pintura que precisamente xa non é de unha técnica, senón unha tradición, que realmente está reflexionando todo o tempo sobre si mesma, pero sobre todo tamén conseguiu multiplicar en moitas formas diferentes de proxectar esa pintura e o pictórico, e tamén en distintas series. Digamos que comenzou casi polo final, comenzou polo borde do cadro a finais dos 90, e despois tivo unha serie de colas de luz que titulou Luzpin, que realmente eran retratos de luz que na oscuridade do seu estudo. A partir de aí, pois, en Miradas Virxes fixo esas proxeccións a partir de grandes murais e conseguiu sair e comezar a traballar dentro do que denominamos pintura expandida, unha pintura que conseguiu non só traballala dende o seu punto de vista da súa obra, senón tamén teorizala. De feito, temos algún libro xuntos publicado, e bueno, continuou tamén introducindo novos medios audiovisuais para traballar, digamos que, o tempo na pintura, non? O tempo no ollar, o tempo en como incide a luz nas cosas. Penso que se hai que facer un oscuro, pois digamos que facer dese oscuro virtud, diré que é un pintor lento, e realmente esa lentitude precisamente a característica de alguén que ten un ollar sobre as cosas, como pode ser a arquitectura de Peter Zumthor, como pode ser os textos de John Berger, como pode ser calquera cousa que permita ollar a realidade como se fose a primeira vez. Penso que na última exposición que ten no MAC Álvaro Negro, pois é un auténtico autorretrato da súa obra, as fisuras lumínicas de Barnett Newman, a maneira de colocar, unir a parede e o espacio, facer do contexto contido da obra de Richard Serra ou a grande peza de Helmut Federle ou a Leite derramada de Manolo Paz, que realmente é a incidencia da luz da súa obra, da obra de Álvaro Negro audiovisual que ten do seu proxecto sobre Monteagudo, Natureza esta soa, pois penso que realmente fai que a súa obra teórica e a súa obra plástica pois fagan un todo, e, como digo, pois un artista dunha solidez absoluta. Muchísimas gracias, David. Realmente ahora casi sobra la entrevista. Ya me puedo callar. Con todo lo que ha dicho. Bueno, Álvaro, desde el principio, desde tu trayectoria, David Barro ha seguido tu camino, pero también los críticos más grandes de este país, como Mariano Navarro, que ha supuesto también que tu obra esté apoyado por los mejores y que entre en las revistas más significativas de este país, como Lápiz o Arte y Parte. Bueno, pues al principio con cierta extrañeza, porque digamos que desde que cuando uno acaba los estudios y empieza a trabajar como artista, te cuesta verte como un profesional. Al principio hasta te extraña que te llamen Álvaro Negro, hasta por el apellido, porque yo creo que si algo no he perdido es que al final, cuando entro en el estudio, y más allá de todo este contexto de revistas o de exposiciones o mismo esta entrevista en la televisión, vuelves al estudio y vuelves a ser, digamos, esa persona
que se enfrenta a un lienzo en blanco, y entonces todo eso desaparece, ¿no? Pero evidentemente todos tenemos nuestro ego y nos gusta que, pues que, digamos, tu obra sea comprendida o que por lo menos emocione a unas cuantas personas, ¿no? Entonces, desde luego, para mí, Mariano Navarro, recuerdo la primera crítica que me hizo de mi primera exposición en Madrid, en Fúcares, o de esta última exposición, pues es una persona que me sigue, a pesar de que no hemos tenido un contacto personal demasiado amplio, y te demuestra con sus escritos que, bueno, que entiende lo que intentas hacer y bueno, y que comparte, digamos, tus planteamientos estéticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, uno tiene que asumir que no le vas a gustar, evidentemente, tu obra no va a gustar a todo el mundo, pero sí que siempre es un apoyo que cierta gente, digamos, lo demuestra a través, además, de una escritura fantástica, ¿no? Como es la suya. Sí, hablamos de escritura buena, te has metido en el mundo, en la teoría del arte, haciendo unos ensayos que ahí están, y ahora entras en otra faceta totalmente nueva, que es el proyecto curatorial reciente que ahora mismo está en el MAC de A Coruña, como nos decía David Barro, nada menos que con nombres internacionales. ¿Cómo surge este proyecto? Pues yo diría que surge de Monteagudo también, de esa convivencia que te decía antes entre el paisaje, el paisanaje, la abstracción, el ritual. Y digamos que toda esa experiencia derivó en mi carrera artística, en mis proyectos artísticos, pero de repente yo también soy, aparte de creador, soy un amante del arte como espectador. Y digamos que en ese tiempo dilatado empecé a pensar en ciertas obras de otros artistas, y poquito a poco, como esas piezas de puzzle, fueron encajando bajo el concepto este de narrativas monumentales, ¿no?, que define la exposición. Por eso que para mí, evidentemente, ser comisario tiene otras funciones, pero sí que hay ahí una especie de ligazón entre mi trayectoria como artista y esta exposición. Bueno, muy grande, sí, sí. Y se nota ahí, aunque no esté su obra, realmente es como si estuviese. Vamos a seguir con alguno de tus proyectos, con esa valoración del tiempo. La hacías en esta videocreación de la violinista, que más que enseñarnos el concierto, pues nos muestras esos momentos previos. Sí, era como un entretempo, digámoslo así. Es como un entrecuadros. No sé, siempre me interesa un poco esa idea de límite, de cesura, ¿no? O sea, tengo amigos poetas como Chus Pato, y en nuestros paseos a veces, bueno, ella de hecho escribió algo sobre mi obra, sobre Penumbrosos, y ella en su visión, digámoslo así, hablaba del término de cesura. Y yo creo que esa pieza del violinista también es una cesura visual y temporal. Es, digamos, ese momento en donde que es difícil de captar, porque tú lo sabes, que trabajas en televisión, una cámara es algo muy complicado. Es difícil conseguir que de lo cotidiano emerja algo, esa especie de pausa. Lo vemos aquí en pantalla. Exacto. Y bueno, en ese vídeo en concreto, si lo cuento tal y como fue, pues fue grabado a mucha distancia, que la persona no era consciente de que estaba siendo grabada, y era ese momento en donde el músico está concentrado en las piezas que está tocando, pero que a ella no le correspondía tocar el violín. Entonces tenía una naturalidad, la imagen, fascinante en ese sentido. Has estado vinculado a la Galería SCQ. Tus inicios fueron en Sargadelos, pero ahora quizá has expuesto más fuera que dentro, ¿no?, y en tu propia tierra. ¿Por qué sucede esto? Digamos porque todos estos proyectos últimos, pues como te había contado, fueron muy dilatados en el tiempo, y fueron momentos de no exponer. O sea, donde las exposiciones que hice fueron muy concretas y cuando debían exponerse. Entonces, digamos que sí que hubo un momento donde yo me planteé que debía reflexionar, o sea, debía hacer un parón. Llevaba trabajando prácticamente desde los 23 años de una manera continuada, haciendo muchas exposiciones, y de repente necesité esa pausa como para realmente indagar más profundamente en lo que yo quería hacer como artista, y eso te exige a veces pues la renuncia a exponer y a, digamos, hacer una introspección que al final no es que digas no voy a exponer, es que realmente necesitas ese tiempo
para reflexionar y para ver hacia dónde va tu trabajo. La pintura toma cuerpo a través de la propia pintura. Con esto nos vamos a los referentes en tu trayectoria. Vemos ecos de Amy Nobel, Peter Halley, pero también ecos de nuestra tierra, de nuestro pasado pétreo, esos dólmenes, esos grandes túmulos galaicos. ¿Dónde están tus referentes? Digamos que fueron evolucionando en función de los aspectos que yo estaba analizando según cada momento, ¿no? Pues hay momentos en donde estuve más interesado por el color y en donde, como dices, Amy Nobel podría ser mi referente a nivel de analizar qué había detrás de sus composiciones, su ligación con Mondrian, con toda una tradición que venía de atrás. Y hay otros momentos donde de repente estás haciendo una pintura más espartana, te interesa más, digamos, el propio formato y la expansión en el espacio y te estás fijando a lo mejor en otro tipo de artistas. Digamos que no es, en mi caso por lo menos, no me fijo tanto en cuestiones formales como conceptuales. O sea, me interesa mucho más en ese sentido, más que la forma o el cuadro de un artista, el pensamiento que hay detrás. Digo a la hora de crear un diálogo con él, ¿no? De tus muchas experiencias por el mundo, ¿con cuál te quedas? Con todas, porque en el final las malas te hacen aprender incluso más que las buenas, quiero decir. Evidentemente estoy hablando a nivel de artista, pero sí que estos procesos donde te encierras, que son difíciles, donde estás en el estudio con todas las dudas, al final del túnel hay luz, ¿no? Entonces, sin ese paso, digamos, por los días malos, es imposible que llegues, digamos, a nada, ¿no? Entonces, no es una cuestión de masoquismo ni nada por el estilo, pero hay que aceptar las cosas tal y como vienen. Has estado vinculado a la Galería Sargadelos en tus inicios, después aquí en Galicia con SCQ. Hemos visto muestras tuyas fantásticas en Palesco de A Coruña, pero realmente ahora no estás vinculado a ninguna galería. Estamos en un momento complicado en el arte en Galicia, porque digamos que es un movimiento que se está produciendo a nivel general, en donde digamos que las estructuras económicas del mercado del arte se están concentrando cada vez en galerías más grandes y cada vez es más difícil que en lo que llaman periferia o fuera de los centros artísticos y donde hay, digamos, tan asentado el gran mercado del arte, que las galerías sobrevivan. Entonces lo estamos viendo en Galicia, galerías que cierran o que les está costando sobrevivir. Eso hace que también a nosotros los artistas cada vez nos sea más complicado, digamos, tener un circuito más amplio de exposiciones. Pero tú como artista, perdona Álvaro, has estado viviendo fuera en varios países y ahora retomas la LIN, no solamente te instalas en la LIN, sino que has rehabilitado ese molino familiar. O sea que esto va para... nos suena a estabilización aquí, en tu tierra de origen. Es que digamos que hay una antropología, una serie de cuestiones que están conformadas en mí y que tienen que dialogar con mi propio contexto. Yo más que de lo local y lo global, hablaría de lo vernáculo. Yo creo que esa es la terminología adecuada para, digamos, reflexionar sobre un contexto contemporáneo complejo, en donde hay muchas realidades paralelas. Pero digamos que en mi caso concreto no es tanto el lugar físico donde estés viviendo, sino tu capacidad para ser consciente de qué es exactamente lo que tú quieres decir con lo que estás creando. Bueno, pues Álvaro, ya no queda tiempo, pero tú quieres decir mucho con la última muestra que tienes, que no vamos a ver su obra, pero sí realmente es como si estuviera incluido porque es su estilo, su pensamiento y su teoría. La pueden ver en el MAC de A Coruña con narrativas monumentales. A todo el mundo lo emplazamos allí porque merece la pena esa cantidad de nóminas de artistas de primera división que has conseguido reunir. Felicidades. Allí los convoco a todos y a ti hasta la próxima, Álvaro. Muchas gracias. En los manuales de arte español contemporáneo figura como uno de los artistas imprescindibles en la plástica nacional. Un trabajo que nos sitúa en tierra de nadie, porque en sus propuestas se velan las fronteras y unifican los objetos o la arquitectura en una superficie coloreada común. Su obra busca respuestas a circunstancias concretas y el artista lalinense amplía la capacidad narrativa de la pintura.
hoy da un paso más y se estrena como comisario en el MAC de A Coruña con narrativas monumentales, figuras, paisajes y rituales muy afines a sus propias creaciones. Hasta la semana que viene.